grabar, chicos, voy a grabar para que terminemos a las 3:50, ¿sí? Ya lo tienes ahí, Mari. Ya estamos grabando. Y así ya sobre las 3:50 terminamos. Bueno, vamos a esperar un minutito y comenzamos nosotros. Bueno, como les decía, esta clase la vamos a dedicar un poco a comprender la realidad que nos rodea y nos vamos a ayudar de una serie de materiales audiovisuales. También le voy a hacer una recomendación de unos filmes, una trilogía que realmente marcó a partir del año 99, marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción, y quizás en este cine de acción, ciencia ficción y filosófico. Esta trilogía fue escrita y dirigida por, déjenme enviar un momentito el enlace al grupo de WhatsApp. Ya. Bueno, les decía, ya está Ramón, ¿no? Sí, listen, gracias. Ya, perfecto. Bueno, para los otros está el enlace. Les decía que les voy a recomendar para su fin de semana esta trilogía de cine que realmente fue extraordinariamente importante, ha sido extraordinariamente importante, quedó para la historia del cine como una de las más extraordinarias que se han filmado, porque es una película que innegablemente usted puede incluir dentro de la ciencia ficción, de esta ciencia ficción de acción y de mundos distópicos, pero además de eso tiene un contenido filosófico tremendamente profundo que todavía sigue dando de hablar. Realmente hay, cuando ustedes busquen, van a encontrar muchísimo material sobre esta trilogía que es Matrix o La Matriz. ¿Alguien ha visto estas películas? Son 3 películas dirigidas y escritas por, en aquel momento, los hermanos Wachowski, escritores, guionistas y directores norteamericanos. En estos momentos que hablamos hoy, 12 de marzo del 2021, son las hermanas Wachowski, porque ambos cambiaron de sexo, ¿no? Se hicieron operar y cambiaron de sexo. Y ahora se les conoce como las hermanas Wachowski. Y realmente estos filmes son extraordinarios.
Actualmente todos los efectos especiales que conocemos en la cinematografía, los más avanzados, comenzaron aquí. Por eso nosotros, al igual que El Señor de los Anillos, dentro del cine fantástico, de aventuras y demás, marca Matrix, las 3 películas, un antes y un después en este tipo de cine. Y bueno, les recomiendo que las vean. Las películas, ¿alguien las ha visto? De los que están en sintonía, ¿alguien ha visto estos filmes? Bueno, les recomiendo, si pueden dedicar mañana o pasado a verlo, se van a entretener, la van a pasar muy bien, pero además van a pensar. La primera película es del 99 y yo no recuerdo bien si fueron en años sucesivos, pero fueron en años muy cercanos. Si fue 99, 2000, 2002, por ahí, o 2001. La primera se llama Matrix, la matriz, fue toda una conmoción. La segunda se llama Matrix renovado, Matrix, una cosa así, la traducción al español. Y la tercera es Matrix Revoluciones. El protagonista del filme es Keanu Reeves y hay otros actores muy conocidos y hay realmente un trabajo de casting, de elección de elenco extraordinario. Les va a gustar mucho. Ayer estábamos viendo que está en Netflix, o sea que la pueden ver en Netflix las 3 películas. Aquí vamos a ver hoy un fragmento, porque vamos a introducir un concepto, y es que el mundo no es tanto como nos lo han contado. Por determinados intereses, quienes son aquí de comunicación social han visto, ¿verdad?, que los grandes medios de comunicación construyen una imagen del mundo, la imagen del mundo que quieren que nosotros creamos, ¿no? Y la imagen del mundo realmente no es como nos las cuentan las grandes corporaciones de la comunicación, que están además sostenidas por grandes intereses en el mundo. No por gusto han surgido los medios alternativos de comunicación. Los medios alternativos de comunicación surgen precisamente a partir de tratar de subvertir esta realidad de dominio y manipulación de la información. Entonces, bueno, vamos a entrar a la plataforma y estaríamos en la unidad 1. Aquí nosotros tenemos esta foto que vamos a entender cuando veamos un fragmento de la primera película de Matrix. Y con estas 2 pastillitas, ¿verdad? Con estas 2, ¿cómo es que se llaman a esta revestimientos? Tienen su nombre, ¿no? No son pastillas, sino que tiene otro nombre que ahora se me ha ido de la mente, pero estas cápsulas, ¿no?, tienen su nombre a este tipo de... Entonces vamos a ver y vamos a entender de qué habla. Bueno, mire, aquí ustedes tienen una presentación en PowerPoint que nos va a explicar un poco el fenómeno de la modernidad. Porque si nosotros pensamos en desarrollar una investigación para transformar el mundo, para transformar la realidad, para transformar un espacio de la realidad, nosotros tenemos que comprender el mundo, y tenemos que comprender el mundo en su cronología, en su desarrollo, el planeta en que vivimos y las sociedades humanas. Entonces, no se puede querer cambiar las cosas si uno no conoce. No solo eso que uno ve que está mal y que necesita ser cambiado, ser transformado, sino
cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Y entonces, incluso los movimientos cíclicos de la historia, que es muy interesante este enfoque del tiempo cíclico, a diferencia de otro enfoque que hay filosófico del tiempo lineal. Pareciera que es así. Imagínense que en esta misma época del siglo pasado hubo una gran epidemia, que es la famosa epidemia de la gripe española, en la que murieron muchísimas personas en Europa y América. Y la epidemia se desarrolló precisamente entre el 19, 18, 19, 20, 21 del siglo XX. Un siglo después tenemos el COVID-19. Entonces pareciera que de que la historia se repite, de que este movimiento cíclico del tiempo no es una teoría sin fundamento. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que explicar, lo primero que quiero explicarle a ustedes es un poco una serie de conceptos que son importantes. Y el primero es las grandes etapas de la historia, ¿verdad? Digamos, la llamada modernidad. ¿Alguien ha escuchado hablar de la modernidad? ¿De los que están aquí en la clase? Hola. ¿Y la posmodernidad? No, tampoco. ¿Posmodernidad? No. ¿Y transmodernidad? Tampoco. Bueno, eso ya. Entonces, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante que dominemos todos estos conceptos, porque además en nuestro marco teórico conceptual es muy probable que cuando hablamos de fenómenos históricos y demás tengamos que referirnos a estos elementos. Bueno, así rapidito voy a introducir los videos y después les voy a mostrar, porque hay aquí algunos otros materiales audiovisuales que son un poco más largos y que ya yo los insto, no los obligo, los insto a que los vean ustedes como trabajo independiente, ¿verdad? O trabajo autónomo, que les va a profundizar mucho. Vamos a ver los más cortos, los más sencillos, y ustedes pueden ver otros que son un poco más largos, pero son realmente muy interesantes y necesarios para nuestra formación. Entonces, aquí en esta unidad es prácticamente todo audiovisuales y algunos materiales que tenemos acá, que son, por ejemplo, estos que están en Word, y esta presentación que nos habla de la modernidad. Bueno, les introduzco. La modernidad es una etapa de la historia de la humanidad que surge en el siglo XVI, alrededor del siglo XV, finales del siglo XV, principio del siglo XVI, en un periodo que seguro que sí conocen, periodo histórico y de la historia del arte, que se conoce como Renacimiento, ¿verdad? Del Renacimiento se han oído hablar. Es la época de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Es la época de Tiziano, es la época de Rafael, es la época de Miguel Ángel, es la época de los grandes artistas italianos. Y eso fue prácticamente una revolución en el pensamiento y en el arte. Y trajo otra forma de ver el mundo, a partir de que sucedió una cosa muy interesante, que fue el descubrimiento de las ruinas de las ciudades romanas, y en las ruinas de las ciudades romanas las esculturas, las extraordinarias esculturas romanas y griegas que se encontraron también en las ciudades griegas, y eso provocó una revalorización de este arte. Por eso ustedes ven una escultura griega y las esculturas de los escultores del Renacimiento, sobre todo Miguel Ángel y demás, son esculturas que recuerdan mucho
a la escultura griega. Por eso es que se llama Renacimiento, porque renace en cierto modo la gran cultura grecorromana, se redescubre y el arte da realmente un salto tremendo. Y eso trae como consecuencia algo que fue tremendamente importante en el pensamiento y en la filosofía. Y fue que si hasta el momento con esta estructura feudal y medieval, Dios estaba en el centro de todo, Dios empieza a desplazarse y el lugar central empieza a ser ocupado por el ser humano. Y el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas. Surge entonces toda una corriente de pensamiento hasta nuestra actualidad, que es el humanismo. Y el humanismo planteaba precisamente al ser humano como medida de todas las cosas, como centro de todo, como objetivo de las sociedades humanas y las necesidades de los seres humanos. Entonces comienza a desarrollarse de forma vertiginosa el pensamiento, la filosofía. Vamos a ver los videos para reforzar esto que le estoy diciendo, apoyado sobre todo con un gran invento que revolucionó el conocimiento y la forma de aprendizaje, que fue la imprenta. Entonces fíjense cuántas cosas surgen, ¿verdad? La imprenta fue fundamental, es la época en que se descubre América. Bueno, digamos que el concepto de descubrimiento de América es un concepto europeo, ¿verdad? Digamos el encuentro, se habla del encuentro, más bien del encuentro de dos mundos, ¿no? La vieja Europa y esta América que estaba innegablemente en otro estadio, y fue, como ustedes saben, lo vivimos aquí, bueno, no lo vivimos, pero lo conocemos, aquí en toda esta zona del Imperio Inca, además, que llegaba hasta Chile, fue verdaderamente sangrienta, ¿no? Fue más bien una colonización, una conquista, que un descubrimiento amigable. Y entonces, bueno, es también esta época, el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos o el choque, como ustedes quieran llamarlo, trajo como consecuencia la expoliación de los recursos naturales, sobre todo de la plata, del oro, y esa plata y oro se convirtió en monedas en Europa. Entonces surgió, empezó a surgir ese capitalismo mercantil, empezó a transformarse la sociedad de feudal a capitalista, surgieron nuevas clases sociales, vinieron después las revoluciones industriales y entonces la modernidad se fue convirtiendo en una etapa de mucho desarrollo cultural y también económico e industrial. Y ya en la modernidad entonces surgen las famosas sociedades del bienestar, en las cuales hipotéticamente los seres humanos iban a encontrar su realización y iban a ser felices y todo iba a ser una maravilla. Esto empieza a destruirse a partir de 1917 con la Primera Guerra Mundial, una guerra terrible, con innumerables muertes en Europa, sangrienta, me imagino que han visto las películas, y todo ese concepto maravilloso de que estas sociedades están construidas para que seamos felices, empezó a destruirse, empezó a quebrar el concepto de la modernidad, que aumentó todavía su proceso de destrucción a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Lo que pasa es que entonces, a partir de 1945, con el surgimiento del campo socialista, a partir de los países que el ejército soviético había liberado, surge el campo socialista con Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia, y entonces empieza la famosa Guerra Fría, la competencia entre los dos sistemas. Cada uno de los dos se planteaba como la solución para los seres humanos y que era la felicidad de los seres humanos. Entonces, esto se prolonga, la Guerra Fría. Bueno, ustedes han oído hablar de eso, me imagino que en clases de historia o las clases que tocan este tema, ustedes lo han visto. La Guerra Fría se extendió y
prácticamente desde el inicio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con la construcción del muro de Berlín. Vamos a ver un videito corto sobre eso. Y entonces este proceso se va desarrollando hasta determinadas crisis que surgen al interior de los países capitalistas. Vamos a ver la revuelta en mayo del 68 de los estudiantes en Francia, a la que se unieron los obreros y demás, que tuvo una repercusión mundial a partir de reclamar determinados derechos de los obreros y demás. Y la época de las revoluciones aquí en América, la influencia de la revolución cubana, la guerra de guerrillas, toda esta etapa convulsa, ¿no? De los años 60, 70, y que culmina con la desintegración del campo socialista al final, al inicio de la década de los 90, y la destrucción del campo socialista. Y entonces el triunfo, digamos, del capitalismo sobre el socialismo, pero un capitalismo tremendamente cuestionado, y es cuando viene la famosa etapa de la posmodernidad, que es una etapa de desencanto en que los seres humanos están desencantados ya del camino del socialismo y del camino del capitalismo. Y esa etapa de la posmodernidad se desarrolla desde finales de los 90, algunos la sitúan desde antes, hasta prácticamente el siglo XXI. Y en el siglo XXI comienza la transmodernidad a partir sobre todo del gran impacto de las nuevas tecnologías en todos los procesos humanos. Y esta etapa transmoderna es la que nos encontramos, en la cual encontramos elementos de la modernidad y encontramos elementos de la posmodernidad. Entonces, esto es un poquitito cómo se ha desarrollado en estas tres etapas las civilizaciones humanas. Vamos entonces a ver, vamos a comenzar por ver. Voy a salir un momento de acá para poder activar el audio. Vamos a comenzar a ver unos videos cortos que van a reforzarnos esto que hemos hablado de la modernidad y la posmodernidad. Vamos a empezar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Equivoqué de pantalla. Aquí. Bien. Ya, vamos a empezar por este. Modernidad y posmodernidad. Me dicen si se escucha, por favor. Se escucha bien. Genial. No sabes qué lugar estoy en este momento. Innegablemente la no es parte esto, más ¿no? Esto es alta un del anuncio. continente. Tú ves aquí es el Océano Pacífico. Una Quiero publicidad. que veas la vista que estoy viendo en este lugar, en este momento. Modernidad y posmodernidad. El objetivo del siguiente video es desarrollar una explicación sencilla de la modernidad y la posmodernidad a partir de algunas de sus principales características y funciones. La modernidad surgió con posterioridad a una época de oscurantismo, en donde la ciencia y la razón humana fueron limitadas y censuradas por las instituciones religiosas, y en vista de esto y de la opresión ejercida a las personas en dichas sociedades, se generó un nuevo pensamiento, debido a varios sucesos que progresivamente fueron desligando a la Iglesia del poder político. Una secularización que separó límites y funciones entre el Estado e la Iglesia, que permitió la aparición de los estados modernos o estados-nación, pensando que buscaba el desarrollo del saber humano, la época de las luces llamada Ilustración, y que de ella brotaría una nueva etapa que creía en el futuro, el progreso y las utopías de la humanidad, una nueva era conocida como modernidad. Así, la modernidad se entiende como la apropiación del hombre de su propia naturaleza,
dando a entender así que el hombre ya no depende de una fuerza externa que explique su existencia y su razón en el mundo. Una racionalización de la sociedad como único principio de organización de la vida personal. La razón se constituye en un elemento crucial en la sociedad moderna, porque de ella se desprenden las nuevas acciones. La frase "todo lo sólido se desvanece en el aire" de Marx, usada en el contexto para expresar los planteamientos de la modernidad, nos ayudan a ilustrar cómo todas las relaciones, las ideas y las creencias desarrolladas y sostenidas durante siglos se estancan, quedan rotas. Las ideas de sacralidad se van dejando de lado. La teología y lo tradicional van quedando atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión, los puntos principales. Entonces, al presentarse esta situación en la que todo lo que el sujeto creía es desvanecido, este se encuentra en un mundo sin valores, en una ausencia donde hay infinitas posibilidades que lo invitan a probarlo todo, y a su vez generan ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. Pero también, la vida moderna se desarrolla de una manera radicalmente contradictoria desde su base. Por un lado, un desarrollo de fuerzas industriales y científicas que nadie hubiera podido imaginar. Y por otro, síntomas de decadencia que supera en mucho a los horrores que registra la historia. Nos promete cosas buenas, pero a su vez amenaza con destruirlo todo. Nos une a todos porque atraviesa cualquier frontera, pero nos une de una manera paradójica, la unidad de la desunión. Asimismo, surgen movimientos como las vanguardias estéticas, manifestaciones artísticas que se constituyeron como un fenómeno cultural. Aparecieron en el mismo orden de la modernidad, no siguiendo los antecedentes artísticos. Se caracterizaron por su participación social a través de su arte, ganando cierto reconocimiento y poder, por ser polémicas, queriendo romper con las corrientes e ideas anteriormente impuestas para así dar libertad a nuevas posibilidades creativas. Nos encontramos hoy en una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad, donde el individualismo generado por el capitalismo salvaje ha consumido las ideas del progreso de la sociedad y del bien común, para perseguir sus objetivos egoístas, producción y consumo. Es en este punto donde empieza el posmodernismo, que transforma los ideales del modernismo en una visión nueva según los acontecimientos de su época. Así, propiciados por el cansancio y el desencanto de las ideas de la modernidad, los individuos ya no creen en aquellos propósitos de progreso y desarrollo, no confían ni tienen fe en el futuro, se acabaron las utopías y los grandes proyectos en busca de mejoramiento y desarrollo. Gracias al capitalismo tardío o avanzado que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas productivas, cambian los objetos de producción y se modifican las clases sociales, ampliando aún más la brecha social, la diferencia entre ricos y pobres, y extiende la marginalidad social. Mueren las vanguardias, lo que implica la muerte de las ideologías por causa de la banalización de sus propósitos, efecto de su integración en el sistema por parte de los medios de comunicación. Los movimientos artísticos, dentro de su relajación ideológica y artística, se vieron envueltos en la institucionalización de sus conceptos, dando una forma controlada y regulada de rebeldía, democratizando y vigilando la protesta dentro de las diversas expresiones, las cuales ya no generaban impacto, otorgando así la posibilidad de generar un poder que controle sutilmente a la clase alta y sobre todo a la media, con una cortina de supuesta libertad y antipuritanismo. La posmodernidad se caracteriza también por su manejo del tiempo puntillista, donde no es fácil encontrar un hilo conductor en la historia donde nos permita conocer sus acontecimientos y sus líneas de cambio. Solo existen instantes que encierran el presente, el pasado y el futuro, un universo de oportunidades casi siempre desaprovechadas. Al ser así, las producciones artísticas se repiten o se reciclan, presentadas como un producto nuevo al sujeto, que gracias al tiempo se vive y al no existir la historia, no tienen la capacidad de recordar. Ya. Bueno, ahí esta es una... Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas. Una versión, una mirada. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra y ya después vamos a
a conversar, a intercambiar. Ya vimos este, vamos a ver este otro. Asegúrenme que se escucha, por favor. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender inglés rápido. Quizás tú eres de aquellos que se sorprenden. ¿Se escucha, no? Sí, listen. Genial, vamos a ver este otro. Este tiene una mejor calidad de realización. Quizás tú eres de aquellos que se sorprende al leer los libros de Julio Verne y te preguntas cómo en el siglo XIX el escritor francés predecía con entusiasmo tecnologías inexistentes en su época como el submarino eléctrico, la televisión, los viajes a la luna o hasta el internet. No obstante, Verne tuvo éxito en su tiempo porque vivía en una sociedad progresista que veía con entusiasmo el futuro, a diferencia de la nuestra, donde la visión que tenemos de las próximas décadas es casi igual a la presente, solo que con muchos más problemas. A diferencia de la época de Verne, la ciencia ficción en nuestros tiempos, pesimista, nos repite una visión oscura del porvenir una y otra vez, de tal modo que la distopía es el recurso más recurrente, es decir, descripciones de mundos oscuros, apocalípticos o casi inhabitables. Ante este cambio de perspectiva, yo no dejo de preguntarme, ¿en qué momento se perdió la ilusión? En la cultura occidental, tras la Edad Media, atravesamos por un periodo de esplendor llamado Renacimiento. Con él se inicia una nueva era que cambió no solo las concepciones sociales, artísticas y políticas, sino la mentalidad de las personas comunes. Se intentó dar por vez primera prioridad a la razón antes que la religión. Fue una época de revoluciones políticas, industriales e ideológicas, donde se intentó retomar el ideal de la antigua Grecia a través de la Ilustración, la defensa de la democracia antes que la monarquía y el afán por vivir en libertad y bien antes que la dominación. Por casi 500 años, desde el siglo XV hasta mediados del XX, vivimos un periodo de esplendor coronado hacia el final por elevadas manifestaciones artísticas como el impresionismo, el romanticismo, el vanguardismo, entre otras. Y en un nivel científico, los últimos alientos de la modernidad nos trajeron descubrimientos que impulsaron nuestra sociedad en el futuro, como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el teléfono, la computación, la radio, la televisión, los antibióticos, la penicilina, etc. Sin embargo, a mediados del siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe. Que haya alguien que se ha caído. No, estas que cuelgan son unas semillas. Son semillas que le llaman ojo de buey, de buey. Y las otras son cáscaras. Sí, son las cáscaras. Son las cáscaras de las semillas. Se llama tarco, le dicen en unos lados, en otros. No, tiene 3, 4 nombres esta planta, no me acuerdo. No me acuerdo de cuántos nombres. Un poquitito antes, como Se la ve todo el tiempo ahí tirada en el piso. A mediados del siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe en la humanidad. Quiero ilustrar con este ejemplo. El caso de Lina Medina es conocido porque se trató de una niña que a los 5 años quedó embarazada, siendo así la mujer de menor edad que haya dado a luz, según los casos reportados. Con todo, la sociedad de la época, es decir, la de los años 30 del siglo XX, veía esto como un hecho curioso. De hecho, en las fotografías del periódico posa muy orgulloso el médico con la niña, dando fe de un milagro médico. No obstante, esto ahora nos parece bastante perturbador. A nadie se le ocurriría ver esto como algo bueno. Preguntaríamos, ¿y quién era el padre? Y nos indignaríamos porque al tratarse de una niña es una violación. Y diríamos una frase muy típica de nuestros tiempos: ¿dónde estamos? La posmodernidad en parte es esto. Sentimos una desilusión por nuestro presente y futuro, el cuestionamiento de los ideales de la Ilustración, el pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo. Algunos estudios dicen que todo esto empezó alrededor de los años 60 del siglo XX, con la Guerra Fría, cuando veíamos que las grandes potencias desarrollaban tecnología sin otro fin más que crear armas más grandes y destructivas. Otros dicen que se trató de una forma de tomar conciencia de que el progreso por sí solo no tiene sentido. Otros dicen que la filosofía, como el existencialismo, nos introdujo en una forma de pensar distinta donde la realidad nada tiene sentido y la ciencia, que la modernidad estaba en el pedestal más alto, no podría jamás encontrarlo. Eso es, en síntesis, el posmodernismo, una especie de amargo despertar. En el arte las cosas tampoco tienen mucho sentido. Tenemos un arte donde se busca crear a toda costa, al margen de todo canon preexistente. Todo es arte, dicen, pero más suena a que nada lo es. Nos hacen creer que el arte puede ser un urinario, una lata de sopa, una aspiradora, un panel rojo o mierda de artista. Sí, literalmente mierda de artista.
El arte posmoderno emula el cuento del rey desnudo. Culpa a la gente de no ver un traje maravilloso porque no es lo suficientemente inteligente o sensible. Es un arte extraño que ha sustituido la obra por el concepto. Un concepto etéreo que solo parece existir en la mente solipsista del creador que le vale madre todo. No sabemos ya qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, ni en qué creer. Por lo menos en la Edad Media creíamos en la religión. En la modernidad creíamos en la ciencia. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En la industria? ¿En las marcas? Esta pregunta nos la hacemos cuando nos damos cuenta de que la religión es un conjunto de principios bonitos pero inverosímiles. Y los humanos ya no nos vemos como una especie de seres nobles, sino como un virus que solo se dedica a depredar. O que la ciencia, otrora capaz de explicar todo el sentido del universo, ahora yace bajo el servicio de capitales privados y parece enfocarse más en sacar un celular más grande o en fabricar un patín sin ruedas. Y así podríamos definir el posmodernismo, la primera era en la que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Es una era en la que decimos que todo tiempo pasado fue mejor y peor aún, que no quiero un mundo así para mis hijos. Sin duda habrá quienes vean el lado positivo al tema, dirán que es la era en la que hemos tomado conciencia del daño que nos hacemos nosotros y al mundo. Y sí, es verdad, pero también nosotros somos capaces de decidir qué hacer con esa conciencia y ciertamente aún no estamos trabajando en nada que valga la pena. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti, tu amigo José Aguirre, y espero verte en una muy próxima. Muy bien. Aquí hemos visto dos videos que nos hablan de las dos etapas, ¿verdad? De la modernidad y la posmodernidad. Ahora, a ver. Ahora miren, este otro que tenemos acá, los cambios de paradigma, nos van a ver, vamos a ver quiero ver un momentito porque lo que no estoy recortando bien es las duraciones. A ver un momentito qué duración tiene. Ya, está bueno. Vamos a ver. La posmodernidad y el fin de la historia. A finales del siglo XX surgió una corriente artística, cultural y filosófica llamada posmodernismo. En un principio este movimiento no tiene una fecha concreta. Muchos intelectuales fijan el periodo que transcurre entre la caída del muro de Berlín en 1989 con los atentados contra las Torres Gemelas en 2001. El posmodernismo surge de la desilusión con el fracaso del modernismo para producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo. Aparece como respuesta a los cánones estéticos de la modernidad, para poner en duda la existencia de cánones únicos y universales, los cuales toda la sociedad tenía que formar parte de ellos. Una de las aportaciones más conocidas en este tema fue la de Lyotard en el texto de La condición posmoderna. En el posmodernismo se produjeron importantes cambios. Antes que nada, es importante destacar que en contraposición con la modernidad, la posmodernidad fue una época de desencanto, de renuncia a las utopías y a la idea de progreso. Por un lado, se produjeron cambios históricos sociales muy relevantes. Se pasa de una economía de producción a una economía de consumo. Los medios de masas y el marketing se convierten en centros de poder. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show. Por otro lado, también se produjeron cambios sociopsicológicos muy relevantes. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior. Los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y el pasado pierden importancia. Se produce una búsqueda del inmediato, se pierde la personalidad individual, la ambición personal, la autosuperación, la fe en la razón y en la ciencia, y desaparecen muchos idealismos. Todos estos cambios dieron lugar a que Francis Fukuyama planteara las ideologías. Nacido en un barrio de Chicago un 27 de octubre de 1952, Francis Fukuyama es un influyente político estadounidense de origen japonés, graduado en estudios clásicos de la Universidad de Cornell y un doctorado en ciencias políticas de Harvard. Es un profesor titular de diferentes universidades tanto en Estados Unidos como de Japón. Su éxito más relevante fue cuando escribió el libro El fin de la historia y El último hombre, defendiendo que la historia humana, vista como lucha entre ideologías, se ha terminado con el fracaso del régimen comunista, cosa que demuestra que la única opción viable
es el liberalismo democrático. Las ideologías ya no son necesarias y han estado sustituidas por la economía. Antes de hablar del fin de la historia y el último hombre, es imprescindible saber que la obra de Francis Fukuyama fue publicada 3 años después de que acabe uno de los conflictos internacionales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría. El enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista finalizó con la caída del muro de Berlín en el año 1989. Este hecho implicó la derrota del comunismo y la victoria del capitalismo. En su libro, Francis Fukuyama nos habla de que el fin de la Guerra Fría no se basa únicamente en una nueva etapa de paz, sino que va más allá, ya que supone el triunfo de la democracia liberal occidental por encima de otras ideologías, como su tiempo lo fueron el absolutismo, el bolchevismo y el fascismo. Y finalmente, el marxismo actualizado. La imposición del liberalismo como sistema político se debe, principalmente, al agotamiento de las alternativas viables de este, además de la aceptación de la idea occidental por parte de intelectuales y de la cultura de consumo occidental, ya que la música de Mozart se puede oír de fondo en tiendas japonesas o el rock estadounidense se disfruta en Europa del Este como en Sudamérica. Por otro lado, cada vez más campesinos tienen televisores, entre otros dispositivos electrónicos. Según Francis Fukuyama, el fin de la Guerra Fría podría no ser tan solo el fin de una etapa, sino el fin de la historia, la cúspide de la evolución de la ideología humana y la universalización del liberalismo económico y político. El autor estadounidense de origen japonés no es el inventor del proceso dialéctico ni del concepto de el final de la historia. Estos conceptos ya fueron introducidos anteriormente por los pensadores George Hegel y Karl Marx en su época. Ambos creían que la historia iba a llegar a su fin. El método que utilizó el filósofo alemán Hegel estaba compuesto por una tesis, antítesis y síntesis, y posteriormente fue ampliamente difundido por Marx, quien aplicó la tríada dialéctica de Hegel para explicar la interacción de fuerzas materiales que se llevarían a cabo antes de llegar a la culminación de la historia, el comunismo. En adición, el fin de la historia y el último hombre también está inspirado en el filósofo ruso Alexandre Kojève, que afirmó que el proceso debe conducir al establecimiento de un Estado universal y homogéneo, en este caso, desde el punto de vista de Fukuyama, el liberalismo político y económico. Estados Unidos, Japón y Europa Occidental son buenos ejemplos de democracias liberales porque cumplen las bases esenciales según Fukuyama. Disponen de una economía libre de mercado, poseen un gobierno representativo y mantienen los derechos jurídicos. Cabe destacar que los países mencionados han conseguido una democracia estable gracias a que existe una correlación entre el desarrollo económico de un país y la capacidad de sostener sus sistemas representativos. Es necesario remarcar que, aunque Francis Fukuyama haya anunciado el final de la historia, esto no implica que no vayan a suceder más cosas, ya que la ciencia y la tecnología no han alcanzado su fin, pues estas establecen las bases para la modernización económica y la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos universales. Respecto a la libertad, Fukuyama destaca la importancia de las libertades políticas, la mínima intervención del Estado en la economía y evitar los gobiernos represivos. Muchos historiadores han tenido una percepción de la historia como un proceso de modernización continua. Su idea es que las sociedades se mueven de la caza y la recolección a la agricultura y luego a la industrialización. Y la pregunta es, ¿qué hay al final de ese proceso? Durante unos 100 años la respuesta de todos los intelectuales progresistas era que el proceso termina en alguna forma de socialismo o comunismo. Y en 1989, yo simplemente miré al mundo y concluí que no llegaríamos ahí. Parecía que el fin hacia el cual nos estamos moviendo era en realidad hacia algún tipo de democracia liberal y economía de mercado. Si la modernización realmente lleva a un fin, es ese, y no el socialismo. Dicho todo esto, ¿realmente hemos llegado al fin de la historia? ¿Realmente es el capitalismo el mejor de los sistemas? ¿Es posible la aceptación de un sistema distinto? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver cualquier pregunta que tengan ustedes con respecto a tanto a modernidad como posmodernidad. Todavía no hemos visto ya la cuestión un poco de la transmodernidad, como mezcla de las dos, ¿verdad? Y una etapa posterior a la modernidad, a la posmodernidad.
Bueno, ¿alguna pregunta? Estos videos los tienen aquí, ustedes pueden revisarlos cuando quieran, ¿no? Lo tienen en la plataforma. ¿Alguna pregunta por acá? No, listo. ¿No? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Eh? Que sí se entiende. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a ver, déjenme ver, quiero ver el tiempo. Estos a mí me resultan 17 minutos tiene esto. A ver, para mí estos un poquito más largos, pero estos son los de mejor calidad para comprender esto que hemos estado hablando. La modernidad es un nuevo modelo cultural que va a desplazar alrededor del siglo XV en Occidente a un anterior modelo cultural milenario basado en la magia, el mito y la religión. Fundamentalmente es el proceso renacentista en Europa, es el que construye una nueva visión de la vida y se produce un desplazamiento de la figura de Dios como centro de la visión del mundo y el universo, definición que Max Weber le da al término cultura, para ubicar en el centro de ese universo una nueva figura que ya no sea Dios, sino que será el hombre. Ese hombre que se transforma en el protagonista esencial de la cultura y de la vida a partir de ese momento. Un hombre que no necesariamente es identificado, que no necesariamente es personificado, sino que es un hombre en general, en su concepto universal. La figura humana pasa a ocupar un lugar central en la concepción de la cultura. Pero no es cualquier concepto sobre el hombre, sino que hablamos del hombre cartesiano, ese hombre que piensa y con su pensamiento es capaz de reconstruir la vida a su medida, de crear un mundo a la medida del hombre. Por eso la razón será el factor esencial para la modernidad. El hombre pasa del mito premoderno al logos, un concepto griego capaz de resumir en su doble acepción los dos pilares fundamentales de la cultura moderna: el logos en tanto razón y el logos en tanto palabra. La doble caracterización de la palabra logos es de algún modo un resumen de la importancia que tiene la razón para la modernidad. La palabra, no solamente en su característica hablada, sino también y fundamentalmente la palabra escrita, que será una marca esencial de la cultura moderna. No es casual que, coincidiendo en el inicio de la cultura de la modernidad, aparezca la figura de Gutenberg y su creación, la imprenta. Tan potente la presencia del libro de la modernidad que podríamos considerar, como lo hacen algunos autores, que estamos en presencia de un paréntesis histórico de 500 años en el que la palabra escrita asume un protagonismo excluyente por sobre cualquier otra forma de comunicación. La modernidad se construye entonces como una cultura libresca. Es una cultura edificada en el libro. Por eso la escuela, que es una institución de la modernidad, tiene un apego tan esencial al libro y a la palabra escrita. Otro factor fundante de la modernidad, que surge de la razón y se apuntala en la práctica, será la política. La política moderna nace también en este periodo renacentista, en figuras como Maquiavelo, que comienza a concebir una sociedad que puede prescindir o que intenta prescindir de la tutela de Dios, ¿no? Desprenderse de la divinidad para construir y ordenar el mundo. Un mundo a la medida del hombre, que ya no está basado en el poder de la divinidad, sino en el poder. Por eso, hombres modernos como Manuel
plantear que la modernidad pone fin a la etapa infantil de la humanidad. El hombre moderno se vuelve adulto, la humanidad se vuelve adulta y puede elegir según su decisión. Aparecen los iluministas, el iluminismo, y aparecen los contractualistas como Hobbes, Locke y Rousseau, que entienden posible ordenar una sociedad a partir de la razón, de la voluntad humana. Dan forma con ello a la ideología liberal. Pero no son los únicos. Luego otro moderno, como Carlos Marx, incluirá la ideología comunista. Liberalismo y comunismo son hijos de la misma madre moderna. La persuasión será el procedimiento de relación intelectual central en la modernidad. Argumentar racionalmente será el modo de convencer a unos de las ideas de los otros. Y una característica del persuadido es su firmeza y la dificultad de ser persuadido de algo distinto, lo cual nos lleva a otro factor y muy particular de la modernidad, que es la idea de profundidad. La modernidad es un tiempo profundo. Profundidad entendida como enraizamiento sólido y consistente en algo. Esa profundidad se manifiesta en ideas enraizadas, en sentimientos enraizados, en costumbres enraizadas. Y lo que enraiza es muy difícil de ser movido, es muy difícil de ser modificado. La modernidad, si bien plantea la idea de cambio, en verdad se instala en un proceso que hasta podríamos decir se opone a ese modelo de cambio, o por lo menos pone límites al modelo de cambio. Por lo tal, aparece potentemente la idea de permanencia como valor moderno. Lo que permanece parece bueno, lo que permanece parece mejor, lo durable, lo consistente, sean ellas ideas, cosas o emociones, o incluso adhesión a un espacio físico, aparece como valorable. La persuasión y lo permanente nos conducen también dentro de un mundo racional a la idea de verdad. Pero no cualquier verdad, sino una verdad única. Una verdad. El hombre moderno se cree capaz de poder alcanzar la verdad. Y para eso da forma a un universo, que es el universo científico, que toma impulso a partir del siglo XVII, con expresiones tales como la matemática, la física, la química, la astronomía, que pretenden una cultura que estima que existe lo verdadero. Esa pretensión de verdad efectivamente no se excluye el proceder del hombre. Por el contrario, existe una idea de una moral de carácter universal. Una conducta sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, que sea igual para todos los hombres. Y como Occidente es donde se crea y se fundamenta la modernidad, la moral occidental se concibe como el pensamiento de una cultura superior. Por otra parte, la pretensión de verdad da lugar a la existencia del conflicto. Y la modernidad es un tiempo de conflicto. El conflicto hace a la modernidad. La cultura moderna no es un tiempo de paz y de armonía, por el contrario. Y esa conflictividad se expresa en un concepto muy propio de la modernidad, que es la dialéctica, uno de los grandes conceptos filosóficos del pensamiento moderno. Hegel desarrolla ampliamente el concepto dialéctico y se puede sintetizar en la idea de lo otro en lo mismo. En cada idea, en cada fenómeno, anima su contrario. Toda circunstancia genera su opuesto y da forma al conflicto que le da sentido a ambas partes. La idea dialéctica es una idea central para la modernidad. Así, el futuro se entiende desde el presente. El presente tiene sentido por la existencia del pasado. La sombra vive en la luz. El dolor requiere del placer. La lejanía
se comprende por la cercanía. El inicio supone la existencia del final. La carencia se enfrenta a la opulencia. La ignorancia anida en la sabiduría. El yo supone y exige la existencia del otro. El disgusto está ligado al me gusta. Lo interno contiene lo externo. El amo se explica por el esclavo. La vida tiene sentido en la muerte. La dialéctica moderna es un fenómeno procesual de conflicto y resolución para generar un nuevo conflicto en una cadena de transformación y crecimiento de evolución permanente en una espiral ascendente sin límites. Volviendo a la idea de moral universal, de ella deriva la construcción de una sociedad disciplinaria, en la que la mirada externa se vuelve importante y acechante. Un mundo normativo y ordenado, basado en el panóptico de la vigilancia y eventualmente del castigo, tal como lo analiza el filósofo y psicólogo Michel Foucault. Es en este marco disciplinario, normativo, donde la existencia de la libertad en la modernidad se vuelve una quimera. Los espacios de libertad en la cultura moderna son escasos, pero el concepto de libertad es una de las grandes pretensiones modernas, es un valor esencialmente moderno y altamente requerido por la modernidad. La libertad es un valor siempre perseguido, cada vez alcanzado, prevaleciendo la acción represiva a la conquista de una vida libre. En cambio, hay otro factor que sí alcanza una dimensión sólida, que es el factor de la seguridad en la modernidad. Estamos ante un valor muy presente y casi garantizado, ya que un mundo disciplinario, normativo, jerarquizado, vigilado, asegura una vida protegida. Estamos en presencia de la idea de la jaula de hierro que imaginó Max Weber, que da forma a todo un amplio espectro de seguridad. ¿Sí? Una seguridad de carácter existencial, una seguridad urbana, pero también una seguridad laboral, una seguridad emocional. Seguridad y libertad forman parte de una misma balanza que difícilmente logre un equilibrio y que dentro de la cultura moderna hace prevalecer el platillo de la seguridad por sobre todas las cosas. En esta idea, en este verdadero conflicto dialéctico, aparece la idea del deber. La idea del deber es una idea que pone afuera del hombre la decisión y hace crecer la importancia del otro en esta relación también dialéctica propia de la modernidad, en una relación que acrecienta la presencia de la norma impuesta por el otro, y con ello el conflicto entre libertad y obediencia que realza la figura de la autoridad. Esta autoridad se hace presente en una de las grandes construcciones normativas que tiene la modernidad, que es nada menos que el Estado. El Estado es un entramado normativo de gran dimensión en la cultura moderna, que ordena la vida de la sociedad, donde el poder político ocupa el espacio central de las relaciones de poder de esa sociedad. Y la población que compone el Estado se asienta en una categoría central, que es la categoría de ciudadanos. Dentro de la modernidad, quienes gozan de los derechos que ampara el Estado son los ciudadanos, pero al mismo tiempo reconoce una segunda categoría central, una segunda categoría esencial, que es la de trabajador. Que la modernidad domina una ética del trabajo, un valor de trabajo profundamente arraigado. La idea es que el trabajador, la figura del trabajador, es para la modernidad un modelo deseable de ciudadano. Y esto no solamente lo es, digamos, el trabajador no solamente es un modelo deseable de ciudadano para el sistema capitalista, sino que incluso lo será para su contrario, su enemigo, que es el marxismo. También el trabajo para el marxismo es una actividad central en la forma de vivir del hombre moderno. Esencialmente se trata de que trabajar es bueno. En esta misma línea de análisis aparece otro de los cimientos de la modernidad, junto con la razón, y se trata del progreso.
La idea de progreso es esencialmente una idea moderna. Considera que la humanidad está en medio de un proceso de evolución permanente, una evolución como una flecha lanzada hacia arriba y adelante, siempre a más, siempre mejor, para que la modernidad, la historia humana, nunca retroceda, siempre avance a partir de la firme voluntad y racionalidad del hombre. Por eso la modernidad es un tiempo teleológico, es una idea de historia con una finalidad, con un objetivo. La humanidad tiene un sentido para la modernidad, un objetivo que busca el reino de la felicidad. El hombre mira siempre adelante, cree que hay un destino mejor esperándolo mañana. El hombre moderno persigue, por lo tanto, la utopía, ese ideal improbable que sin embargo es el objetivo buscado, que le da sentido a la vida moderna. El tiempo de la modernidad es claramente el futuro. Toda acción de la sociedad está disparada hacia el futuro y tiene sentido mañana, impulsado desde el pasado sobre el que se asienta, pero sin reparar en el presente, un tiempo de fugacidad que carece de importancia, ya que el futuro es lo que impulsa al hombre moderno, o eventualmente huir del pasado, pero de ninguna manera el presente. La meta en el futuro merece la postergación del presente. Estamos frente a un hombre que mira al futuro, un hombre prometeico. Ese hombre prometeico es un hombre que todo lo puede, pero ese todo es un objetivo utópico y no es ahora cuando lo alcanzará, sino mañana. El hombre prometeico, mediante su voluntad, podrá alcanzar lo que se proponga. Esa es la propuesta moderna. Este verdadero Dios humano se siente capaz de lograrlo. Pero finalmente, los sueños de la razón moderna terminan produciendo monstruos. Es a mediados del siglo XX cuando comienza a flaquear la fe en el futuro, la confianza en el objetivo al que conduce el proyecto de la modernidad. La razón moderna se degrada desde la pretendida trascendencia a convertirse en un mero instrumento funcional y pragmático. Es a mediados del siglo XX que esa cultura moderna que prometía alcanzar la utopía de un mundo ideal deja en el camino un rastro regado de guerras, crisis, violencias y genocidios. Los sueños de la cultura moderna, finalmente, después de 500 años, derivan en una verdadera pesadilla. Y esta visión de la vida y el universo comienza a ser abandonada por un nuevo modelo cultural que lo sucederá y comenzará a desplazarlo. Estaremos en presencia entonces de una crisis de paradigma de cultura y la aparición de una nueva forma de vida, la posmodernidad. Muy bien. Claudio Álvarez Terán, profesor argentino, muy interesante y yo creo que rápido y ameno y bien clarito, ¿verdad? Claro, son un poquito más largos. Entonces aquí tienen, lo pueden ver ustedes, aquí está, miren, el cambio de paradigma cultural modernidad, que es el que hemos visto, y está el otro, que es el cambio de paradigma cultural de la posmodernidad. ¿Querrían ver ese igual que este? ¿O están medio cansaditos? ¿Cómo está la cosa? A ver. Porque si están bien y vemos el de ahora, el de la posmodernidad, pues entonces ya tendríamos completo bien todo el proceso que hemos estado desarrollando hasta ahora. ¿Qué me vas a decir, Romina? Yo estoy bien, depende de los demás. Ya. ¿Lo vemos entonces? Vamos, porque así ya tenemos claro todo. Y ya después podemos ver otras cosas
que quiero que vean ya el video de Matrix y un tema de Pink Floyd que refleja precisamente esta crítica a la modernidad. Vamos entonces a ver el de la posmodernidad, con el profesor Terán también. Lo que este es más larguito. Del hombre, en base al factor central de su razón, el modelo cultural de la posmodernidad sucede en el tercer tercio del siglo XX a la cultura de la modernidad, que durante 500 años dominó la forma de vivir en Occidente. Recordemos que la cultura moderna se asentaba en la figura protagónica del hombre, en base al factor central de su razón, a través de la herramienta comunicacional de la palabra que permite, por medio de la política, ordenar la sociedad en base a la persuasión. Una cultura profunda, sustentada en valores impuestos que dan forma a una moral universal y a la visión positiva de la permanencia. Y que por racional persigue la verdad, una verdad única, que deriva en conflictos y en su expresión en procesos dialécticos y contradicciones. La modernidad es una cultura marcada por la normatividad de una sociedad disciplinaria que reduce espacios de libertad y realza la seguridad, a partir de la idea del deber a la obediencia normativa. Prueba de esto es la función central del Estado moderno y de sus ciudadanos, asentados en una ética del trabajo. Estamos hablando de una forma de vida que cree en el progreso y mira al futuro para construir un ideal de un hombre prometeico. Pero la modernidad se diluye, dando paso a una nueva condición cultural, la condición posmoderna. Y para la posmodernidad no es el hombre el centro de la vida, sino la persona. Pareciera que es ser lo mismo, pero no es lo mismo. El hombre protagonista de la modernidad era un hombre universal, indiferenciado, mientras que la persona posmoderna se trata de hombres y mujeres con rostro, identificados. Se trata de uno mismo. Nada hay más importante que yo. El otro pierde importancia para la posmodernidad. El foco de la vida está en mí. La prioridad soy yo. Actualmente vivimos ejercitando un extremo narcisismo que permite a Chili Povetsky acuñar la idea del personalismo, que no es más que una forma hiper del individualismo típico de la modernidad. En la posmodernidad, el otro desaparecerá fagocitado por ella. Y la razón deja de ser el factor humano por excelencia, y su lugar lo ocupa el deseo. El deseo es la fuerza que determinará nuestras conductas y decisiones, en una búsqueda de satisfacción inmediata, en pos del objetivo central de la vida en la posmodernidad, el objetivo de alcanzar el placer. Mientras la modernidad se ocupó de culpabilizar y bloquear al deseo, privilegiando la razón, la vida posmoderna se convierte en una sucesión infinita de deseos y satisfacciones, que se van encadenando sin cesar y sin pausa. Deseamos y buscamos la satisfacción, para que una vez lograda esa satisfacción volver a desear y perseguir otra satisfacción. De este modo, la vida se va acelerando. Los tiempos de espera se eliminan y la búsqueda del placer se vuelve una cuestión urgente. Una urgencia que se resolverá esencialmente mediante un procedimiento en nuestro tiempo. Ese procedimiento que resuelve la urgencia es el consumo.
Pero no estamos hablando de cualquier forma de consumo, sino un consumo en grado hiper. En este marco, el futuro ya no es el tiempo de nuestra nueva cultura posmoderna. El tiempo de hoy es el presente. Vivimos ardorosamente cada instante como si fuera el último. Lo instantáneo se convierte en un valor. Lo único permanente es el hoy. Y nuestra vida se convierte en una sucesión infinita de presente tras presente. Ya. Just do it. El pasado se olvida y el futuro desaparece de nuestro horizonte deseable. Solo adquiere sentido lo que nos pasa ahora. Por eso la idea central de la modernidad, de progreso, pierde todo sentido. Lo que importa es el ahora. El futuro no existe ya por su condición de lejanía. Y el pasado carece de importancia porque ya solo vale el ahora. El tiempo estalla, se pulveriza. No hay ya ni antes ni después. No hay causa ni consecuencia de las cosas. No hay inicio ni hay final. Nada parece comenzar ni terminar. La posmodernidad es un tiempo sin narración. No hay linealidad, por lo tanto, no hay meta ni objetivo. El mañana no es un tiempo de esperanza, porque la espera ya no es una. El mañana no es ya aquella meta anhelada. Ese hombre prometeico, que era todo potencia, se traduce en un hombre dionisíaco, que es todo acto, persiguiendo el placer. Somos hombres y mujeres hedonistas, mirándose en las pantallas de su espejo negro, buscando la aceptación que nos devuelva siempre la aprobación, convirtiendo al me gusta en el objetivo de nuestra conducta. Huimos de todo aquello que no sea placentero y la mera idea de bienestar se traduce como una forma efectiva de felicidad. Una felicidad instantánea. La palabra, como herramienta comunicativa central en la modernidad, deja paso nuevamente a la imagen vuelve al protagonismo en la posmodernidad. Es un regreso con gloria. Comienza a cerrarse aquel paréntesis moderno donde la palabra, esencialmente la palabra escrita, dominó toda la expresión cultural durante la modernidad. Antes de la llegada de la cultura moderna, el centro de la imagen. Y ahora, ya terminada la etapa moderna, de nuevo la imagen protagonista de nuestra mirada a partir de las nuevas tecnologías de la multimedialidad que generan el dominio de la pantalla. Una pantalla total que difunde emocionalidad dejando a un costado la reflexión intelectual. Estos son tiempos de espectáculo, de mirada sensible, de impacto. Los tiempos posmodernos son lo que Guy Debord definió como la sociedad del espectáculo. En este marco posmoderno, la política deja paso a un concepto nuevo, que es el concepto de gestión. La política fue la herramienta moderna destinada a ordenar la sociedad,
Pero en tiempos donde predomina solo el yo, sin el otro, en tiempos de personalismo, ¿qué pasa con la sociedad? La persona posmoderna fragmenta la sociedad frente a una multitud de yo, que no reconocen al otro. La idea de sociedad pierde trascendencia y estalla en múltiples individualidades buscando su propia realización sin mirar a los costados, sin marcos normativos, sin límites. La posmodernidad consagra la célebre frase de Margaret Thatcher: la sociedad no existe. Y sin sociedad política carece de sentido como proyecto aglutinador y transformador. Mejor encaja que la política la idea de la gestión, un término proveniente del marketing que significa gerencia. Y el gerente busca solo la eficacia y responder al que manda. La pregunta es, ¿pero a quién obedece la gestión de la política? Esta sociedad fragmentada hace que el Estado pierda sustancia y esa institución moderna es asaltada por el mercado, que se transforma en el nuevo ordenador social. Una tarea para la cual el mercado no está hecho. Por el contrario, ordenar la sociedad de manera justa es una idea incompatible con la naturaleza del mercado, cuyo objetivo ha sido siempre establecer competencia entre sus agentes y generar, por ende, ganadores y perdedores. El predominio del mercado libera a las fuerzas del poder económico sin trabas políticas, y por ende el triunfo del más poderoso. Se afirma la primacía económica de mi propio ombligo. Se impone el sistema neoliberal, que es una nueva mutación del capitalismo, pero ahora a escala global. Un sistema neoliberal que, librado a sus propias fuerzas, genera más y más desigualdad. La posmodernidad se transforma en el soporte cultural que le dará sustento y sentido al nuevo modelo económico del siglo XXI, el neoliberalismo. Y si domina el mercado, ya no somos considerados ciudadanos, sino que somos considerados por nuestro valor. Somos consumidores, somos usuarios. Eso somos para el sistema, y en cuanto tales somos tratados. Allí radica nuestro valor, en nuestra condición de consumidores. Un consumidor que busca despegarse del resto de los consumidores, ser único, tener estilo y diferenciarse. Ese es nuestro camino como consumidores. Y al predominar la categoría de consumidores sobre la categoría de trabajadores, la nueva ética no es ya la ética del trabajo, sino la ética del consumo. Estamos en un mundo que busca una forma correcta de consumir, una forma deseable de consumir, y que crea y genera derechos para el consumidor. Y como se trata de una condición cultural, esta concepción del consumidor no se detiene a las puertas de la pobreza. Por el contrario, consumir es una forma de vida que abarca a todos más allá de su capacidad de compra, mayor o menor. Todos debemos consumir. Una forma de hacerlo es a través de la moda. Para esta nueva forma de vida, la profundidad moderna no es el escenario adecuado. Este es un tiempo de superficies. La superficie es el espacio ideal para la vida posmoderna. Como decía Zygmunt Bauman, vivimos como patinando sobre un lago helado. Esto es, vivimos sin detenernos
deslizándonos velozmente sin pausa, porque el que se detiene pierde, el que no se mueve pierde, el que no cambia pierde. Moverse es cambiar, y el cambio es uno de los valores trascendentales de la posmodernidad. Cambiar y adaptarse constantemente es algo bueno. Nos movemos y nos movemos también físicamente. Regresamos al nomadismo y el mundo se llena de personas en tránsito, sea por placer de hacer turismo o por el drama de las migraciones. Si hasta los nuevos deportes asumen las formas individuales de deslizamiento, por aire, por agua, por tierra, y en la idea de la superficie también habita el parámetro de la belleza en la posmodernidad. La belleza y el canon de belleza posmoderna se afirma en superficies lisas que se vuelven bellas, sin interrupciones, sin obstrucciones, sin imperfecciones. Lo pulido es bello, lo brillante y luminoso es bello. Y quizás nuestra mayor obsesión de belleza está en nuestra propia superficie corporal, la superficie humana que es nuestra piel. Y en tipos de superficie se requiere de una forma de relación menos profunda que la persuasión. Por eso aparece dominante el fenómeno de la seducción. La seducción se adapta a nuestra vida de cambios, de movimiento constante, de entrar y salir, sin traumas. La seducción nos aleja del peligro del enraizamiento y, lo que es más importante, nos aleja del dolor. La seducción es una forma de placer en su caso. Nos seducen personas, pero también nos seducen cosas, nos seducen diseños, estilos. La seducción facilita el movimiento. Cambiamos de relaciones, cambiamos de sentimientos, cambiamos de ideas, cambiamos de gustos, cambiamos de lugar, cambiamos de profesión, cambiamos de sexo, cambiamos todo el tiempo. La seducción es la forma relacional adaptable a la posmodernidad. Y en ese cambio, entonces, lo permanente pierde peso. Nuestra cultura está basada en lo efímero. Vivimos una época de fugacidad, donde todo dura poco, muy poco. Todo es breve, como antes dijimos, importa la instantaneidad, un tiempo en lo que todo rápidamente se torna viejo, obsoleto y debe ser reemplazado. El cambio acelerado domina todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y quizás tiene su expresión más clara en el consumo. Gilles Lipovetsky relaciona este fenómeno de fugacidad con la moda, que es un comportamiento en el que prevalece la novedad y va más allá de la indumentaria para integrarse la moda en gran parte de nuestras acciones y nuestras decisiones. Los tiempos efímeros son también tiempos ligeros y tiempos suaves. Por lo tanto, ya no cuentan valores morales universales iguales para todos. Si la posmodernidad es una cultura de la persona, predomina una ética personal. Yo seré ahora quien determine qué cosa es buena y qué cosa es mala. Para mí, qué es correcto y qué es lo incorrecto. Para mí, sin importarme la opinión del otro. Ante esto, toma relevancia el concepto de tolerancia, un concepto controversial, a medio camino entre la celebración de la diferencia y la total indiferencia por lo que haga, piense y sienta el otro. ¿Acaso esta disposición de tolerar todo lo distinto que hay en el otro no revela una absoluta falta de interés por esa condición del otro como distinto a mí? ¿Es la tolerancia un valor positivo? La idea de pretensión de una verdad única carece ya de sentido. Predomina la existencia de una multiplicidad de verdades, que por su propia definición
multiplicidad de verdades, pone en cuestión el peso mismo de la palabra verdad. Y hasta un cuestionamiento de que algo parecido a la verdad realmente exista, ya que ahora cada uno puede tener su verdad, una verdad transitoria y personal. Hasta la ciencia ha perdido su pretensión de alcanzar la verdad. Basta ver el nombre por el que se denominan a gran parte de sus teorías relativamente recientes desde el siglo XX a esta parte. Relatividad, caos, incertidumbre, son palabras que aparecen en las teorías científicas, lo cual revela su escasa expectativa de alcanzar una verdad definitiva. Y si las verdades abundan, tampoco tiene entidad el conflicto. Por eso la posmodernidad promueve y celebra la idea del consenso. Incluso la misma idea de conflicto se transforma en un valor claramente negativo en estos tiempos. El conflicto es algo poco deseable que debe evitarse a toda costa. Y en su lugar, el consenso, que se convierte en una forma superficial y suave de un acuerdo sin acuerdo. La ausencia de conflicto elimina también la vigencia de la dialéctica, que dará paso a una pretensión de transparencia. La idea de transparencia posmoderna precisamente hace centro en la absorción de uno de los dos polos del conflicto dialéctico por el otro. Esa idea hegeliana del otro en lo mismo queda de lado porque solo prevalecerá lo mismo y desaparecerá lo otro. La idea de la transparencia es que lo que se ve supuestamente es todo lo que es. No hay nada más allá de lo evidente. Total positividad. En este marco, la idea es que aquellos conflictos dialécticos se vuelven transparentes. El placer es nuestro objetivo, sin lugar para el dolor. Todo se vuelve cercano, destruyendo cualquier sensación de lejanía. La vida es un todo absoluto que elimina la presencia de la muerte. Todo acto debe resultar divertido, rechazamos toda posibilidad de aburrimiento. El presente es el único tiempo experimentable. La luz en su máxima definición elimina todas las sombras. El me gusta no admite ningún espacio para el me disgusta. Toda actividad de la vida posmoderna se vuelve transparente en su totalidad, clara y sin sorpresas. La política debe ser transparente. El comercio debe ser transparente. Las personas se pretenden transparentes. Los amores se requieren transparentes. No hay lugar ya para las contradicciones. Vivimos en una sociedad sin sombras, sin secretos, donde no hay espacio para lo otro, lo distinto, en el que no hay alternativas. Eso que tan bien definió Byung-Chul Han, llamando a nuestro tiempo el infierno de lo igual. Y aquella sociedad disciplinaria moderna con un fuerte entramado normativo y de vigilancia dejará paso a una sociedad flexible, una sociedad en la que la norma comienza a relajarse y sume en una profunda crisis a todas las instituciones de la modernidad. El Estado, la familia, la escuela, la fábrica, todas. Las normas se flexibilizan. Ya no hay verdades acabadas, dijimos. Por lo tanto, no hay jerarquías definidas. Y ese entramado normativo pierde su esencia, ya que una norma requiere de su cumplimiento para ser tal, para ser norma. Pero las normas posmodernas, increíblemente, pueden ser modificadas, pueden ser moldeadas al deseo de cada uno. Y cada uno puede establecer sus propias normas, ser el árbitro de sus propias reglas. Vivimos en un mundo de hermanos, ya no de padres, sin normas, con límites difusos donde prevalece el exceso, al punto que la única norma, como dijo Jean Baudrillard, es el exceso. En este escenario, los pequeños espacios de libertad de la modernidad se amplían en gran escala y la posmodernidad se convierte en un tiempo de una gran libertad personal.
Es un tiempo de decisiones autónomas y personales. Claro, y subrayarlo, que dentro de las condiciones particulares de cada uno se da esta posibilidad de autonomía. Dentro de las condiciones sociales, culturales, económicas, profesionales, pero dentro de ese marco de condiciones el hombre y la mujer posmodernos hacen lo que desean hacer. Y esto sucede porque hay un marco cultural que promueve estos espacios de libertad. A partir de la decisión personal de qué es lo correcto, a partir de reglas flexibles, a la existencia de cierta indiferencia por la suerte del otro, a tener el placer como meta. Y en esta libertad transparente se disuelve la idea del rebelde. Porque sin limitaciones a nuestros actos, todos somos rebeldes. Y como en el reverso del rebelde seguimos encontrando a un rebelde, al ser todos igualmente rebeldes, nadie es rebelde. Y hasta los viejos íconos de la rebeldía moderna son readoptados y esterilizados por la cultura posmoderna. Si vivimos en un espacio creciente de libertad, la sólida seguridad moderna ve reducida su dimensión en la posmodernidad. Vivimos tiempos verdaderamente precarios e inciertos, donde todo puede pasar, todo puede cambiar y todo puede ser modificado. Vivimos en situación de permanente zozobra, en la obligación de tomar decisiones de manera constante y por ende equivocarnos. Se trata de una sociedad de riesgo que se expresa en una cultura insegura por muchos motivos. Insegura laboralmente, insegura urbanamente, insegura emocionalmente y hasta insegura existencialmente. Aquel concepto del deber propio de la modernidad deja su lugar a la idea de poder de la persona posmoderna. El poder aquí y ahora. Pasamos del no puedo porque debo, moderno, al puedo porque puedo, posmoderno. Así, el comando se traslada de afuera a dentro mío y me convierto en mi propio amo, un amo transparente que al mismo tiempo hago de mi propio esclavo. Me exijo porque puedo. Y soy el más exigente para conmigo mismo. De esa manera, formamos parte de una sociedad que no acepta un no como respuesta. Nuestra sociedad es la sociedad del sí. Sí se puede. Y en esa respuesta permanentemente afirmativa me obligo a un rendimiento extremo en todos los aspectos. Laborales, emocionales, sexuales, deportivos y por ende voy cayendo en un cansancio agotador que me somete. El poder del hombre posmoderno se convierte en un imperativo cultural. Todos podemos ser felices y nos exigimos por serlo. La posmodernidad nos condena a la eterna exigencia de la felicidad. Bueno, yo creo que con este tenemos claro el fenómeno, ¿verdad?, de modernidad y posmodernidad. Lo que nos quedaría ver en otro momento es un poco lo que tiene que ver con la transmodernidad a partir de aquí. Pero antes, esto es un video muy pequeño, pero antes yo quisiera que viéramos esto. Miren, ¿conocen un grupo inglés de rock que se llama Pink Floyd? De rock sinfónico, es un grupo de los años 60, 70 y extendieron su obra hasta los 80, ¿verdad? 80, 90 incluso. Muy exitoso. Claro. Lo conocen, ¿verdad? Ya, entonces miren, Pink Floyd tiene un disco del 79 que es El Muro, y ese disco tiene una canción que es muy crítica precisamente a todo este fenómeno de la modernidad, la ausencia de libertad, la educación esta rígida inglesa y que vivieron nuestros abuelos, pueden preguntarles, ¿verdad?
es la época de la letra con sangre entra, los profesores incluso estaban autorizados en las escuelas a pegarle a los chicos y con reglas, y era realmente un mundo muy, muy diferente del nuestro, ¿no? Esa historia vieron de la niña que tuvo el bebé con 5 años, ¿verdad? Entonces, esta canción refleja esa rebeldía en contra de esa sociedad de la vigilancia, del dominio, que se establecía tanto en los países capitalistas como en el socialismo. Y vamos entonces a ver este tema de Pink Floyd del año 79. Te enseño cómo ganar dinero online si tú me pagas el 10% de tus ganancias. Me llamo... Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We're in the solid with well known when they get home today. They plant and sink and panic wide for touchdown within inches of their life. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education.
Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Cómo refleja esta canción lo que habíamos visto con respecto a la modernidad, ¿verdad? Sobre todo a la modernidad. Y cómo va surgiendo precisamente esta desilusión de la cual nos estaban hablando. Bueno, vamos a terminar un poco, vamos a terminar, estamos 3:44. Vamos a ver estas infografías. No hemos terminado. Es importante que nosotros tengamos una perspectiva de las cosas abierta a comprender la realidad en toda su complejidad. No por gusto, uno de los paradigmas más importantes del siglo XXI es el paradigma de la complejidad. Ya no hay nada sencillo, nada claro, versión corta y clarita de las cosas. Todo lo que nos rodea es complejo y nosotros tenemos que investigarlo e interpretarlo en toda su complejidad. Y para eso, para tener esa perspectiva de ir más allá, de buscar y no quedarse con lo aparente, vamos a un poco a cerrar esta presentación de hoy. La vamos a continuar, todavía nos quedan algunas cosas. Miren lo del 5G, los nuevos paradigmas del siglo XXI y los libros que le voy a recomendar de este doctor Yuval Noah Harari, un doctor israelí. Aquí están los libros, incluso yo se los voy a mostrar en físico en la clase, pero aquí están sus libros en digital, los 3 libros importantes y una entrevista a él. Y también tenemos la cuestión ya de la pandemia del COVID a partir de la visión que tiene Yuval Noah Harari y Byung-Chul Han, profesor de filosofía de la Universidad de las Artes de Berlín, que se ha convertido en uno de los filósofos más importantes de Europa en estos momentos. Aquí está la visión de Noah Harari sobre la pandemia y los peligros que encarna y todo el concepto de Big Data y coronavirus de Byung-Chul Han y bueno, lo que se habla de pensamientos inorgánicos, la emergencia viral y el mundo del mañana, que está muy interesante. Y aquí está el libro La emergencia viral y el mundo de mañana, el artículo original de Byung-Chul Han, y este libro que se publicó en medio de la pandemia, que se llama Sopa de Wuhan. Ustedes recuerdan que Wuhan fue, ¿verdad?, esta ciudad de China donde comenzó el coronavirus. Entonces, en este libro, que se lo tengo aquí en digital, estaría todo el pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia con los más importantes pensadores y científicos del momento, sobre todo filósofos y pensadores. Bueno, fíjense cómo hay material interesante aquí. Y entonces, bueno, vamos a cerrar en la perspectiva de abrir nuestra mente a toda esta visión de la realidad que difiere mucho, sobre todo cuando veamos a este señor, ¿verdad? Yuval Noah Harari, difiere mucho un poco de lo que nos contaron en colegio. Y lo vamos a hacer, lo vamos a ilustrar esto a partir de este fragmento de Matrix de 1999 de los hermanos Wachowski, y les dije ahora hermanas Wachowski. Veámoslo. Está doblado porque la versión que había de este fragmento en subtitulado no tenía mucha calidad. Esta está en un poco de mejor calidad. Y vayamos a ver esta conversación entre Morfeo y Neo en el filme Matrix. Y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Al inmigrar, dejamos... Es aquí. Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imagines. Al fin. Bienvenido, Neo.
Y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor, Morfeo. No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo. Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme. Muy bien. Y ahí, y esto un poco nos ilustra lo que hemos estado haciendo hoy en la clase, ¿verdad? Esto abriendo una perspectiva diferente de las cosas. Y vamos a seguir. Yo creo que en la próxima clase vamos a continuar con, no sé si, vamos a ver si el martes, ¿no?, que nos toca nuestra clase, terminamos esto, lo que nos queda, la partecita que nos queda, y después entonces yo creo que sería mejor, y después seguimos con los perfiles, ¿verdad?, con los problemas de investigación. Yo les pido, ya les envié al grupo de WhatsApp los trabajos de hoy, porque me quedé un ratito más
trabajando con dos estudiantes y ya está ahí perfilado el tema, el problema formulado, el objetivo general de dos de sus compañeros. Entonces, trabajen en eso, les pido, trabajen en eso en algún momentito del fin de semana. Y no se pierdan Matrix, véanla en Netflix. Realmente no se van a arrepentir. Es una película de distópica y todo lo que querramos, muy filosófica, como ya vieron, pero de mucha acción, de artes marciales y demás. Tiene todos esos ingredientes que la hacen atractiva para las nuevas generaciones. A mí me gustan mucho los filmes. Ojalá que ahí en Netflix la que esté sean las copias extendidas y no tanto las copias que se presentaron en su momento en el cine, ¿no? Estas extendidas son un poco más largas y tienen escenas que por razones comerciales se le quitan en la explotación en la sala cinematográfica. Muy bien, entonces, a ver, un momentito antes de que ya terminemos, ¿cómo les fue con todo lo que hemos visto? ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión quisiera escuchar antes que nos despidamos? No, me parece interesante, ¿no? Tipo, el ser humano ha ido evolucionando mucho en su forma de pensar y aún sigue evolucionando. La verdad es que no sé cómo llamarle, digamos, a este actual cambio, ¿no? Porque usualmente he visto de que nos fragmentan por cosas que realmente han cambiado, ¿no? Como renacimiento, el modernismo, postmodernismo, porque van cambiando la forma de pensar de las personas. Y ahora está cambiando incluso todavía más, ¿no? Con el tema del feminismo y de la inclusión de personas de distinta atracción sexual de otras personas. No sé, está cambiando mucho, al igual que antes, digamos. Creo que es un punto clave en este momento igual. Ya, entonces, bien, Ramón, me parece interesante lo que has dicho, y esa transformación nos lleva incluso a revalorizar una frase atribuida al filósofo griego Heráclito de Éfeso, que se dice que dijo: lo único permanente es el cambio, lo único permanente es la transformación, todo lo demás desaparece. Entonces, en ese mismo sentido, a la hora de que nosotros intervengamos en la realidad, de que nos planteemos nuestros problemas de investigación, tenemos que hacerlo en esta perspectiva compleja y cambiante del mundo que nos rodea. Muy bien, entonces, perdón, continuamos entonces la próxima clase para entrar un poco en la cuestión de la transmodernidad y ver también, entrar un poquitito en lo que plantea Byung-Chul Han. Ramón, Byung-Chul Han, este filósofo o profesor de filosofía coreano que vive en Alemania y es profesor de filosofía en la Universidad de las Artes de Berlín, toca precisamente todos estos temas de lo que tú estás hablando en sus libros. Tiene varios libros y es realmente muy interesante cómo observa y comprende la realidad que nos rodea. Bueno, y hay varios materiales en internet sobre Byung-Chul Han. Muy bien, bueno, un abrazo, nos vemos entonces el martes y muchas gracias por haberme acompañado a recuperar la clase. Cuídense mucho. ¿Sí? Muchísimas gracias, Licen. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Romina. Hasta luego, Licen. Que te vaya bien. Chao, nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana.